Acompáñenme a Filipenses 3, 13 al 15. Yo espero que ya lo tienen de memoria. ¿Sí? Que Pablo nos exhorta, es nuestra visión del año, alcanzando propósitos eternos. Dios nos ha llamado, nos ha establecido en nuestra ciudad, en la colonia donde usted vive, en el trabajo que usted tenga, para alcanzar y vivir a lo máximo, al nivel que Él quiere. ¿Sí lo crees? Para vivir para su reino, para vivir y dar gloria a Él, y para que vivimos en la luz de la eternidad. Los que estamos viendo las últimas semanas, estamos recordándonos que Dios nos ha llamado, Dios nos ha establecido en esta tierra para alcanzar ese propósito. ¿Quién dice amén? Tenemos una sola vida, una oportunidad para vivir y alcanzar ese llamado en Cristo Jesús, y Él nos ha dado tales dones, talentos, para que podamos ser eficaz para su reino aquí en este mundo. ¿Quién dice gracias a Dios por eso? Amén. Él está llamándonos, Él nos ha llamado y está confiando en nosotros como iglesia para caminar. Y cuando digo iglesia, estoy hablando de las personas, los hijos de Dios, para que caminamos junto con Él para lograr ese propósito. Si no estamos tirando al blanco, yo los exhorto. ¿Hay gracia? Sí. ¿Hay perdón? Claro que sí. Busca a Dios, pida a Él, como los ha dicho. No importa realmente cómo iniciamos el año, sino como terminamos el año. Y hay guerras espiritual, hay lucha, hay desafíos, pero siempre y cuando que ponemos a Dios primero y su reino, podemos superar cualquier cosa. ¿Están conmigo? Y vamos a vivir y vamos a lograr sus propósitos para nuestras vidas. Esta semana, los que están tomando notas, vamos a hacer la continuación de la semana pasada. Y se llama Viviendo por la Eternidad. Viviendo por la Eternidad. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. En la semana pasada empezamos a ver que hay dos lugares que existen donde toda la humanidad va a pasar la eternidad. En uno de dos lugares, en el cielo o en el infierno. Tristemente, la Escritura nos enseña que la mayoría o un gran porcentaje de las personas no van a estar en el cielo. Es una realidad. Pero aún con esa realidad, esa verdad, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, no debemos dejar de vivir por la eternidad, porque Dios tiene propósito para nosotros como iglesia, como familia, como individuo, pero también Dios tiene propósito para aquellos que aún no conocen a Él. ¿Quién dice amén? Y estoy exhortando a todos, estamos en fechas culturalmente donde las personas están más aptos a escuchar acerca del Evangelio. La cultura hoy día está celebrando la Navidad. Algunas personas, como cristianos, toman la decisión de no celebrar la Navidad. Yo entiendo, algunas personas tienen esa convicción, ¿sí? Pero yo los exhorto. Sabemos que Jesús no nació el 24, el 25, sí. Sabemos que no nació en esas fechas. Sabemos que no hay nada que ver con Cristo y Santa Claus y árboles navideños, etc. Claro que sí, entendemos y sabemos eso. Pero nosotros, como familia y como iglesia, nosotros creemos que es una gran oportunidad cuando la cultura está apto o está abierto a escuchar acerca del nacimiento de nuestro Rey, porque la Escritura nos enseña. Entonces nosotros como iglesia, yo los exhorto que aprovechamos de esas fechas para compartir la razón verdadera en por qué Cristo vino a este mundo. Amén. Por eso yo y mi familia y también como iglesia celebramos la Navidad, no por las cosas culturales que existen, no por los adornos, no por las fiestas y todo eso, pero nosotros celebramos Navidad
porque es una oportunidad, lo cual que tenemos todos los días. Pero cuando la cultura está abierta, hay una puerta abierta cuando podemos predicar y compartir nuestra fe. Y compartir, todo este año estamos compartiendo de que tenemos un propósito eterno. Que ese bebé nació en Belén y creció a ser hombre, murió por nuestros pecados y nos ha entregado a nosotros, los hijos del reino de Dios, una autoridad, un poder para que otros puedan crecer y creer en Cristo como Salvador. Amén. Entonces yo les exhorto, lo que estamos viendo en esas fechas. Y no es casualidad que el Espíritu Santo nos guía esa escritura. Primero de Pedro, capítulo 4, 7 a 11. Viviendo por el reino. Aquí nos enseña el apóstol Pedro cómo debemos vivir. Cómo podemos y cómo debemos vivir con la eternidad en nuestros corazones y en nuestras mentes. Les pregunté la semana pasada, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? ¿Actuamos bajo la luz de la eternidad, creyendo que hay una esperanza, sabiendo que tenemos un mayor propósito? ¿O solamente estamos viviendo como viene la vida? ¿Sí? Esa es la exhortación de esta mañana. Acompáñame. ¿Ya estamos ahí? Amén. 2 personas, excelente. Primero de Pedro 4, ¿estamos ahí? Ok, muy bien. Dice, el fin de todo se acerca. Otra versión dice, está cerca. Por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Pongan cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido. Y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Versículo 11. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder de Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder de los siglos. Amén. Si enfocamos en el texto aquí, regresamos al versículo 7, por favor. Aquí vemos una lista de cómo debemos vivir. Pero yo quiero que vean, y lo mencioné la semana pasada, pero vamos a verlo como a detalle esta semana. ¿Qué dice? Léelo conmigo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Sí? Piensa en esa frase. Yo quiero que penetre tu corazón y tu mente. Porque todo lo que viene después es por causa o es la razón en por qué de esa frase. ¿Están conmigo? Vamos a vivir de esta manera. Vamos a brindar hospedaje. Vamos a ser amables. Vamos a amar. Vamos a hacer. Vamos a predicar. Vamos a hacer esta lista de cosas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en el versículo 7 nos da la razón. ¿Cuál es la razón? Porque el fin de todas las cosas está cerca. Les dejé una frase la semana pasada. Yo lo veo así. En otras palabras, nuestra eternidad está más cerca hoy que nunca. Será muy bueno que lo notas. Es lo que yo estoy meditando estas semanas. Mi eternidad, nuestra eternidad está más cerca hoy que nunca. Si yo vivo bajo de esa conciencia, en inglés la palabra es awareness, es como un entender más allá a lo que hay alrededor de mi vida. Que mi vida, la manera en cómo vivo, no solamente me afecta a mí y tampoco solamente a mi familia, sino afecta todo lo que voy a recibir o no recibir por el resto de la eternidad. Piensa en eso. Hay personas que dicen, no, pues
realmente no importa tanto cómo vivimos, que tenemos Cristo en nuestro corazón y ya estamos bien. Yo les digo que eso es una doctrina errónea, una idea, mentalidad errónea. Porque lo que tú haces, lo que yo hago, realmente tiene significativo. Es significante lo que hacemos. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Si no, Pedro no nos van a escribirlo así. Si nosotros podemos creer en Jesús y eso basta, y vivir de manera como buena gente, pues Pedro, el Espíritu Santo no va a guiar a Pedro a escribir esas palabras. Porque es importante la manera en cómo vivimos. Eso se llama santificación o santidad. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, cuando nosotros vivimos con la mentalidad que vamos a recibir en la eternidad por nuestras obras, estamos hablando como cristianos. Claro que no se aplica la salvación. Somos salvos por medio de la gracia de Cristo Jesús, ¿sí? Pero como les dije la semana pasada, lo que hacemos con la cruz va a mostrar dónde vamos a pasar la eternidad. La decisión que tomamos acerca de la cruz de Jesús. Si lo acepto o lo rechazo. Si lo acepto, yo soy hijo de Dios y voy a pasar la eternidad en el cielo. Amén. Si lo rechazo, dice la Escritura, lo vimos la semana pasada, que vamos a pasar una eternidad separados de Él. Pero la manera en cómo yo vivo como hijo de Dios se va a tener frutos, o la Escritura nos enseña o usa la palabra tesoros, coronas en la eternidad, y es la manera en cómo vamos en la manera cómo vamos a pasar y vivir nuestra eternidad. Y la manera en cómo podemos estar preparados y vivir por la eternidad actualmente nos enseña Pedro aquí. ¿Sí lo ven? Porque nuestra eternidad está cerca, debemos vivir de cierta manera. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. La pregunta para nosotros es: ¿cómo debemos vivir en preparación por la eternidad? ¿Sí? Anótalo. ¿Cómo debo vivir en preparación de la eternidad? Versículos 8 a 11 nos dice, o yo puse esta frase, viviendo consciente o viviendo conscientemente de la eternidad. ¿Sí? Aquí el apóstol Pedro nos enseña cómo debemos vivir si tenemos eternidad en nuestro corazón, en nuestra mente. Son cosas prácticas, es más como una enseñanza los que voy a compartir y los entrego a ustedes, no solamente para su consideración, sino para su aplicación. ¿Quién dice lo recibo? Muy bien. Número 1, ¿cómo debemos vivir con la eternidad en nuestro corazón, en nuestras mentes? Número 1, versículo 8, dice, sobre todo, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Entonces lo primero debemos que hacer, si nosotros estamos viviendo por la eternidad, preparándonos por la eternidad, número 1, pórtense juiciosamente. Vivir de manera recta. ¿Qué quiere decir eso? Yo busqué una definición bíblica y también en el diccionario de esa palabra juicioso o juiciosamente. En inglés le quiere decir lo siguiente, y también en español bíblico, la definición bíblica es lo siguiente. Fíjese lo que dice: tomar buenas decisiones. Tomar buenas decisiones. ¿Quién toma las decisiones en tu casa? Dice, ¿quién toma las decisiones en tu casa? A veces hasta hay fricción por causa de ese punto. ¿Cierto o no?
Otra manera, vamos a decirlo en lo mexicano. ¿Quién tiene los pantalones? Ay, ay, ay. Bíblicamente, dentro del matrimonio, dentro de una familia, las escrituras nos enseñan cómo debemos actuar y vivir. Pueden estudiar el libro de Efesios, capítulo 5. ¿Sí? El libro de Génesis nos dice cómo Dios estableció el matrimonio. ¿Sí? Que la mujer se somete al varón, el varón se somete a Dios y sus autoridades. ¿Sí? Los hijos se someten a los papás. Así es la manera, el orden bíblico. ¿Quiere decir que la mujer no puede tomar decisión? Claro que sí. Proverbios 31 nos enseña cómo una mujer virtuosa puede tomar decisiones, ¿cierto? Pero siempre debe haber alguien que tiene la última palabra. Y ahí es donde hay cosas prácticas y fricciones entre familia, ¿no? No, porque tú. Yo recuerdo que cuando estábamos creciendo, mi mamá tenía una colección de gallinas y huevitos, así decorando su cocina. Ella pasaba horas y horas en la cocina haciendo panecitos, galletas y cosas así. ¿Sí? Muy linda, ¿no? Pero ella tenía en el refri, tenía una colección de imanes también de sus gallinas y gallos y huevitos y todas las cosas ahí. Y yo recuerdo siempre, yo no sé si toda hasta la fecha lo tiene, pero no sé. Pero siempre cuando estamos creciendo, era una gallina mamá y un pollito, un foto. Y el pollito estaba así y la mamá estaba así, ¿no? Y decía el imán, porque yo soy la mamá, eso es por qué. ¿No? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque yo soy la mamá, esa es la razón, y eso es por qué. ¿No? Bueno, pues, ¿no? Entonces, si somos hijos de la casa, sometemos a papá y mamá, ¿no? Si son esposas, y yo nunca he sido esposa, entonces yo no sé cómo es. ¿Sí? Yo quiero decirles que yo tengo mis respetos para todas las mujeres virtuosas de nuestra iglesia, también para mi esposita. Yo no sé cómo será actualmente, y más las mujeres mexicanas, Ya casi voy cumpliendo 13 años, muy pronto vamos a cumplir 13 años. De hecho, el 19 de este mes, nuestro compromiso de noviazgo, ¿sí? Casi 14 años y medio más o menos de novios, mi esposita y yo, el 19 de este mes. Entonces, pero yo sé que la mujer mexicana tiene su manera, ¿no? Yo tengo tiempo ya con mujer mexicana también, ¿sí? Y yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero Dios la va a bendecir. Dios las va a bendecir y va a exhortar y exaltar a la familia por causa de un corazón humilde y sumiso de la esposa y de los hijos, y la responsabilidad cae sobre el varón. Amén. ¿Sí? Hay mamás solteras, yo entiendo eso, que tal vez no hay un varón ahí, pero está Jesús. ¿Sí? El esposo de las que no tienen esposo. Amén. Dice que Él es esposo de las viudas o los que están apartadas de cierta manera. Hay una gracia especial para esas mujeres y Jesús está ahí. Entonces, pero lo que quiero mostrar es que hay un orden, ¿cierto? Hay un orden. Entonces, la pregunta es, ¿quién toma las decisiones para tu casa? Si no tienes eso firme como una norma de la manera en vivir, es muy difícil lograr tu propósito eterno, es muy difícil portarse juiciosamente. ¿Están conmigo? Porque las cosas van a estar fuera de orden y vas a estar batallando y vas a estar viviendo por el momento o vas a estar tomando decisiones equivocadas. Dios nos ha dado su palabra, nuestros líderes espirituales, que puede ser pastor, jefes, ¿sí? Puede ser los líderes de la iglesia, esposas son sus esposos, hijos son sus papás. Dios nos ha dado ese orden porque nos ama. Y nos ama tanto que nos ha dado una guía, una orden para que no estamos viviendo frustradamente o como frustrados. ¿Sí? La siguiente pregunta aquí es, ¿has tomado buenas decisiones últimamente? No tienes que levantar la mano.
Es una autorreflexión. Les dije que va a ser más como enseñanza, una reflexión. Queremos vivir con eternidad en nuestro corazón, ¿cierto? ¿Cómo están tus decisiones últimamente? Tus decisiones financieras. ¿Hay deudas? Tus decisiones acerca de dónde trabajas. ¿Estás trabajando en un lugar adecuado, lo que Dios te ha guiado a estar en ese trabajo? ¿O solamente estás buscando qué hacer? Yo creo que Dios nos ha llamado para vivir un propósito específico. ¿Sí lo crees? Específico. Pero necesitamos el Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos habla y nos guía. Y nosotros tenemos que tomar buenas decisiones al respecto de lo que el Señor nos muestra. Amén. Por eso dice, entre el nube de testigos, cuando hay consejería de varios, ¿qué hay? ¿Qué dicen los proverbios? Hay paz, hay visión, hay propósitos. ¿Sí? ¿Cómo estamos tomando decisiones? ¿Entregamos cuentas a alguien más? ¿O solamente tomamos la decisión y ya? ¿Pedimos opinión de alguien más? ¿Alguien maduro en nuestras vidas? ¿Un líder en nuestras vidas? Oye, ¿qué opinas de eso? Estoy pensando en tomar esa decisión. Claro que no necesitamos saber si vas a poner los zapatos blancos o rojos o cafés o negras, ¿verdad? Sí, eso es entre tú y Dios y tu corazón. Pero eso es el crecimiento del hijo. ¿Cierto? Como papás no estamos ahí pidiendo cada detalle de nuestros hijos cuando ya tienen 12, 13, 14, 15, 17 años. Llega un momento cuando podemos tomar algunas decisiones nosotros. Pero la razón en por qué tomamos tal decisión, ¿cuál es? Y repito, ¿por qué haces lo que haces? En la escuela que escogiste o la escuela que escoges para tus hijos. ¿Por qué esa escuela? ¿Por qué tal? Es que es el más vara. Es que ahí me dan beca. Pues está bien. ¿Sabes qué? Dios llamó a mi esposa a estudiar en una escuela donde no tenía oportunidad. Y mis suegros le dieron oportunidad. Tenemos esa oportunidad, hija. Sí, voy a hablar un poquito de eso. Tenemos esa oportunidad. Pero ella tuvo que estudiar, pasar un examen para recibir tal beca. Y en la escuela donde estudió mi esposa, cientos de chavos y jóvenes tratan de entrar. Y en la área donde ella escogió, creo que, si no me equivoco, fuera como 46 personas que escogen o algo así. Y ella pasó el examen. ¿Por qué? Porque Dios habló a su corazón, ella sometió a sus líderes, sus papás, tomó la decisión, me voy a aplicar. Y Dios habló a su corazón, hazlo así. Lo hizo así y hubo provisión y bendición. Amén. Pero es bueno reflexionar. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estamos tomando esas decisiones? Porque es la única oportunidad. ¿Sí? En mi casa era diferente. Si tú quieres hacerlo, pues tú búscalo, hijo. Tú y con tu Dios. Pues bueno, ok, está bien. Entonces yo lo hice así. Y Dios me ha llamado a ser pastor, ser misionero. Entonces yo obedecí y Dios me llamó a ir al Instituto Bíblico del Calvario, Calvary Commission. Y ahí estudié y aquí estoy, ¿verdad? Porque las decisiones de mi escuela fue conforme al propósito que Dios tiene para mí, mi propósito eterno. Amén. ¿Por qué sirves en el ministerio en que sirves? ¿Por qué gastas tiempo, emociones, oraciones, dinero en lo que gastas? ¿Es en vano o es por un propósito? Dios está diciéndonos aquí, pórtese juiciosamente, tomar buenas decisiones. Tal vez tú dices, pero pastor, ¿cómo? No sé cómo tomar buenas decisiones. Pues yo tampoco sabía muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Buscando respuestas. Pones primeramente el reino de Dios y toda la demás será añadido. Yo no sé cómo tener un hijo de 10 años. Yo no sé cómo ser papá de un hijo de 10 años. ¿Por qué? Porque mi hijo tiene 9. Y tampoco sé muy bien ser papá de un hijo de 9 años.
Entonces, ¿qué debo que hacer yo? Tienes dos opciones, anótalo, tienes dos opciones. Primero y sobre todo, buscar a Dios y pedirle a Él, estudiarlo en su palabra. Buscar los ejemplos, las normas bíblicas y usarlo como una guía para tu vida. Y dos, buscar hombres de Dios, mujeres de Dios que lo han hecho o lo que están haciéndolo y aprende. Pregúntales. Y tres, buscar buenos libros escrito por buenos autores, de preferencia cristiano, y aplica lo que dice. ¿Están conmigo? Eso nos ha ayudado a nosotros como matrimonio, yo como hombre de Dios, tomar buenas decisiones y hacer las cosas correctamente. Número 2. ¿Están conmigo? Ok, número 2. ¿Cómo debemos vivir con la eternidad en nuestra mente? Aquí nos enseña, no dejen de orar. No dejen de orar. ¿Por qué Pedro nos va a decir eso? Porque ya les acabo de decir una de las razones. Para tomar buenas decisiones, ¿qué tienes que hacer? Orar, buscar a Dios. Muchas veces en consejerías que las personas vienen y nos buscan o nos piden para una respuesta, ¿no? Y a veces son cosas difíciles. Consejerías a veces que pues en el momento no sé, pero pedimos al Espíritu Santo de Dios y oramos en el momento, oramos durante el tiempo. Cuando vas a tomar una decisión, tienes que orar. Tienes que orar. Si hay alguna duda en tu corazón sobre algo, ¿qué debes que hacer? Orar. ¿Por qué siempre, o no siempre, pero por qué muchas veces la oración es la última en la lista? ¿No? No sé si ha pasado en tu vida, pero yo escuché a una persona decirlo así, pues están tan graves las cosas que solamente nos queda orar. Es la última opción. Debe ser la primera opción, ¿no? Si estás en una situación difícil, la primera cosa que debemos que hacer, nuestro default, es orar. Dios guíeme, yo no sé qué hacer. Yo puedo decirle honestamente, estamos en eso. Amén. Estamos tomando decisiones, estamos creciendo como iglesia. Muchas cosas Dios está haciendo. Yo no sé qué va a pasar. Honestamente, yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que Dios nos tiene haciendo su propósito. Estamos obedeciendo a Él. Caminar en fe no quiere decir que ya sabes lo que va a pasar. Quiere decir que estás confiando en Él que sí sabe. Amén. Tienes que orar. Caminar en fe es la única opción. Debe ser la única opción. Si no, vas a traer conflicto a tu propia vida. Hay que orar. Busca a Dios. ¿Qué está diciendo Dios acerca de tus circunstancias? ¿Qué está diciendo Dios acerca de tus sentimientos? ¿Qué está diciendo Dios acerca de tu matrimonio, de tus hijos, de tu trabajo? ¿Qué está diciendo Dios? Pero muchas veces no sabemos qué está diciendo Dios porque no estamos hablando con Él. ¿Sí? Dice Pedro, no dejes de orar. Busca a Dios. Primero de Tesalonicenses 5, 16 a 18 dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo. ¿Qué dice? ¿En cuánto? En todo. Y como ya saben, cuando dice en todo, la palabra original en griego quiere decir todo. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Tener gozo y estar orando sin cesar. Y nota aquí, el Espíritu Santo me mostró algo. El gozo está relacionado con la oración. ¿Sí lo ven? Ser gozosos, dice. ¿Cómo vas a tener gozo en tu vida? Orando. ¿Por qué orando? Porque cuando estás orando, estás entregando cuentas y estás descargando. Por eso hay tristeza en la iglesia, por eso hay depresión, por eso hay frustración. ¿Por qué? Porque no estamos entregando las cosas a Dios en oración. Estamos cargando con las cosas.
que nunca fuiste hecho para cargar. Tienes que soltar, tienes que tener gozo. Cuando estás más feliz, ¿cuándo es? Cuando estás libre, cuando estás ligero, ¿cierto? Por eso nos habla Pablo aquí. Ser gozosos, tener gozo en su corazón. ¿Cómo? Orando siempre, dejándolo a Él. Él se carga de las cosas. Él es el dueño de las cosas, amén. Y podemos cumplir nuestra voluntad en Dios por causa de la oración. Cuando oras, la vida tiene mayor propósito y la carga es más ligera. Número 3. Estamos todavía en 1 de Pedro 4, 7, 11 y estamos siguiendo la lista, lo que nos escribió Pedro. Número 3, amar uno al otro. En esta versión dice, ámense intensamente. Wow, qué palabra, ¿no? Intensamente. Piensa en esa palabra, intensamente. ¿Qué es lo primero que viene a tu corazón, a tu mente? Pasión, ¿no? ¿Qué más dicen? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas intensamente? Fuerte, con fuerzas. Algo que sobrepasa, ¿cierto? Algo que no es común. Esa es la manera en cómo Dios está llamando a nosotros. Si tenemos eternidad en nuestro corazón, si tenemos la eternidad en nuestras mentes, vamos a amar, dice, uno a otro. ¿Está hablando a quién? A la iglesia, a la familia cristiana, a los hijos de Dios. Ámense sin limitación. Juan 13, 34 a 35 es un versículo común, pero aquí se aplica. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. ¿Es una opción? Es un mandamiento. No es una opción amar a tu hermano en Cristo. Es un mandamiento. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. ¿Cómo te amó Cristo? ¿Cómo te ha amado Jesús? Aún en cuando eres pecador, Cristo murió por ti y por mí. ¿Por qué colgamos la culpa sobre la cabeza de nuestros hermanos? ¿Por qué pedimos de ellos o exigimos de ellos que responden de manera que físicamente ni emocionalmente pueden? Eso no es amor. Eso es falta de juicio, o no es juicio correcto. Estamos demandando algo que ni nosotros podemos dar. ¿Cierto o no? Hay filtros, hermanos, sobre nuestros ojos, nuestra manera en cómo vemos a los demás. Es algo que tiene, en mi opinión, la iglesia de Cristo atado, porque no hemos aprendido cómo amar de verdad. Dice aquí en 1 de Pedro, aquí dice, ¿por qué? ¿Por qué vamos a amar intensamente? ¿Por qué? Porque el amor cubre una multitud de pecados. No dice la gracia de Dios, no dice buenas obras, no dice siendo una persona buena onda. ¿Qué dice? ¿Qué cubre el pecado? El amor. El amor de Dios cubre multitud, no uno, no dos, multitud de pecados, multitud de fallas. Yo te voy a fallar. No quiero, pero te voy a fallar. Mi esposa y yo no somos perfectos. Mi esposa dio una palabra a los servidores anoche. No vamos a cumplir siempre con lo que tú esperas de nosotros. Es la verdad. Tu cónyuge, tus hijos no van a llegar a ese nivel. No se puede físicamente. ¿Están conmigo? Ponemos expectaciones y cargas sobre la gente, sobre nuestros hermanos en Cristo. Y cuando ellos no cumplen, ya ves, eso no es amor. Eso es juicio, eso es condenación. Dice la palabra que no hay condenación por aquellos que están en Cristo Jesús. Jamás vamos a lograr las expectaciones de los hombres. Nunca, nunca.
Pero el amor verdadero que viene solamente de Dios, un amor sobrenatural. Yo puedo ver mis hijos bien, puedo ver mi esposa bien, puedo ver mis hermanos en Cristo bien. ¿Por qué? Porque aunque no cumple lo que yo espero, yo los puedo amar. Yo puedo estar en comunión con ellos. Yo puedo tener unidad. Puedo tener gozo en mi corazón. Yo puedo estar bien. ¿Sí me explicó? El amor verdadero no es una sensación, es una decisión. Y el amor verdadero cubre multitud de pecados. Ámense unos a los otros. ¿Para qué? En esto, versículo 35, en esto conocerán todos. Otra vez la palabra todos. ¿Todos es? Todos. Conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Anota la palabra ahí. No dice discípulos de Dios. No dice buenos cristianos. ¿Qué dice? Mis. Es personal. Es algo cercano al corazón de Jesús. Que son míos. Mis discípulos. Si se aman unos a los otros. La única manera en cómo vas a mostrar un testimonio verdadero durante esas fechas es amando a tus hermanos en Cristo realmente. Y es esa manera, eso es el mensaje que va a reflejar en el mundo. No cuando, sí, debemos que amar al incrédulo, sí. Pero Jesús selecciona sus palabras de manera específica. ¿Sí lo notas? Él está hablando específicamente. Él no dice cuando amas al extranjero, cuando amas al incrédulo, conocerán que eres mi discípulo. ¿Qué dice? ¿Eso es necesario? Sí, debemos que amar a la gente, sí. Pero la manera en como el mundo van a saber que realmente eternidad está escrito en tu corazón, que estás viviendo tu propósito eterno, es cuando amas a tu hermano en Cristo. Amas y respetas a tus papás. Amas y respetas su cónyuge. Y hay amor mutuo entre nosotros. Y así entonces el mundo va a ver ese amor y decir, ellos son discípulos de Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Quién desea ser discípulo de Cristo Jesús? ¿Vamos a amarnos? Muy bien. Número 4. Brindar hospedaje. Pero no solamente brindar hospedaje, pero agrega otra cláusula. Brindar hospedaje sin quejarse. Ahí está, ahí está. Sí, bienvenido ahí, trágate eso, ya. No lo decimos, pero ¿cuántas veces actuamos así? Nuevamente está hablando de hermanos en Cristo. Está hablando de los que son de nosotros. Sin quejarse. Que hay gozo en tu corazón. Eres alegre y quieres que están ahí en tu casa. Brindar hospedaje sin quejarse quiere decir vivir de manera generosa. Que tu corazón, tus manos y tu casa están a la disposición de Dios y su obra. ¿Cuántas veces decimos, mi casa es su casa? ¿No? Pero no lo aplicamos. Ahí está su casa cuando gusta. Y llega y toca, oye hermano, aquí estamos. Ya llegó. ¿Realmente mi casa es su casa? Dice, no, pues el tuyo sí, pastor, pero bueno. ¿No? Yo leí un artículo ahí y me desafió muchísimo. Un pastor estaba hablando de los niveles de hospedaje relacionado al nivel de madurez espiritual. Dice, la mayoría de los cristianos viven de manera que familiares pueden llegar a su casa y no hay problema. Bien, pásale. Otro nivel de madurez es que el cristiano puede recibir amigos, ¿sí? Y pasan a su casa y se pueden hospedar. Bien. Pero es otro nivel, y la mayoría de la gente vive en esas dos etapas, niveles de hospedaje, decía, según este artículo de ese pastor. Pero otro nivel donde es más desafiante
es un hermano en Cristo, pero no lo conoces. Es un amigo de un amigo y te pide que se pueda hospedar. Por ejemplo, nosotros, yo veo eso en nuestra iglesia, sí los tenemos, y muchas familias sí lo tienen bien. Recibimos un grupo, necesitamos dar hospedaje, no lo conoces, pero lo brindes hospedaje y lo recibes en tu casa. Muchas de las familias de nuestra iglesia hemos aplicado eso y lo hemos expresado, ¿cierto o no? Vienen los grupos y hay hospedaje. Pero aquí es donde hay aún un paso más, ese pastor habla, y a mí me desafió mucho. Y claro, todo viene en oración, escuchando al Espíritu Santo de Dios y aplicando y obedeciendo lo que Dios pone en tu corazón. Es lo que decía él como una cláusula. Pero la cuarta nivel de hospedaje de mayor madurez espiritual es recibir un extranjero, alguien de la calle. ¿No lo conoces? Tal vez es cristiano, tal vez no. Pero tienes tu casa, una área de tu casa ya preparado para recibir tal persona y brindes hospedaje a esa persona. Yo en mi mente de defensa personal y cosas así digo, no, pues cómo no. ¿Cómo será? Yo estoy meditando y orando en eso. Yo creo que, no sé, Dios está trabajando en mi corazón en ese aspecto. ¿En qué área te encuentras de hospitalidad? Como iglesia, ¿cómo estamos en ese aspecto de hospitalidad? Yo los invito también que lean y estudien Romanos 12, 9 a 13. ¿Sí? Y número 5, y vamos por terminar. Número 5, la manera en cómo podemos vivir con eternidad en nuestra mente, en nuestro corazón, es sirven a los demás con sus dones. ¿Sí? Ahí habla Pedro, si tienes el don de hablar, habla con autoridad, como si fueran las palabras mismas de Dios. Él habla aquí, primero de Pedro nos enseña que hay que administrar la gracia, lo cual que Dios te dio, o la gracia que Dios te ha dado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo puedes saber si estás administrando correctamente la gracia de Dios o los dones que Él te ha dado? ¿Quieres saber cómo? Ok, anótalo. La pregunta es eso. ¿Qué estoy cosechando? Si tú ves en tu vida lo que estás cosechando, es la manera en cómo estás administrando la gracia de Dios en tu vida. Unos dicen, genial. Otros dicen, ay. Si no estás cosechando lo que tú deseas, o no estás cosechando más bien lo que es el don o el fruto de tal don que Dios te ha dado, tal vez no estás administrando la gracia de Dios en tu vida correctamente. ¿Cómo lo puedes hacerlo mejor? Pidiendo a Dios que te guíe, siendo humilde, entregando tu corazón a Él. ¿Están conmigo? Dice, si Él tiene un don de hablar, habla con autoridad, como si fuera Dios mismo hablando. Si Dios te ha dado un don para servir con el poder de Dios, no en tus propias fuerzas. Véalo, lo que está diciendo Pedro. Sirve. ¿Cuántas veces estamos hasta sirviendo a Dios, pero en nuestras propias fuerzas? Yo les voy a decir honestamente, yo he llegado a un punto en mi vida, yo no puedo como Natán, ya no puedo. Yo necesito 100% completamente la palabra y Dios viviente en mi corazón para cumplir y lograr lo que Él me ha llamado a hacer. Yo lo he intentado, Dios me lo mostró eso. Lo he intentado. Soy fuerte en algunas cosas sí, pero en muchas cosas soy débil. Pero ha llegado a un punto en mi vida que ya no puedo. Yo no puedo ir más allá. Yo no puedo caminar donde Dios me ha llamado a caminar sin Él. ¿Están conmigo? ¿Quién comparte eso mismo conmigo? No podemos. Necesitamos a Él. Necesitamos las fuerzas del Espíritu de Dios para lograr lo que nos ha llamado a hacer. No puede en nuestras propias fuerzas. La pregunta es, ¿tú puedes decir que tus palabras son como las de Dios? Cuando tú hablas, ¿son como las palabras de Dios? Lo que dice, si cuando hablas, como si fuera Dios hablando. Cuando sirves, serás 100% con su poder. Necesitamos más de Él, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito en todo eso? Vamos por terminar. En conclusión, ¿cuál es el propósito
en todo eso. ¿Por qué vamos a vivir de esta manera? Pedro nos dice en versículo 11, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo. Vamos a vivir de esta manera. No por el nombre de Iglesia Gente en la Roca. No por el nombre de tal familia. No porque queremos ser buenas personas. Vamos a vivir de esta manera para que Dios reciba la gloria y para que el nombre de Jesús no sea avergonzado ni manchado en nuestras vidas. Que cuando la gente nos ven como iglesia, como familia, como individuo, van a decir, realmente Jesús es real. ¿Están conmigo? Nos ponemos de pie. Dios recibe la gloria de la manera en cómo vives, las decisiones que tomas, las palabras que hablas, la manera en cómo amas. Él recibe la gloria. ¿En qué área Dios está hablando a tu corazón para que puedas mejorar? Entrégalo a Él en ese momento. Recuerda, la meta es para dar a Él más gloria.